rápido que pudimos a llegar a la corte del Fénix, Adolfo metió hasta el fondo el acelerador para ir a toda velocidad. Efraín no estaba bien. Nada bien. Maximiliano estaba golpeado y desorientado, pero se mantenía consciente. Efraín no. Se desvanecía cada pocos momentos para volver a despertar, no podía hablar, tosía un líquido naranja de su boca que Petra limpiaba de manera rápida. Al llegar a la corte el vehículo entró directo al área médica y allí canalizamos a ambos. Mandé a los demás a descansar, había sido un día estresante, ellos lo necesitaban más que yo. Y aunque se intentaron negar, exploté y les dije que se fueran, casi gritando. Y me quedé solo, sentado en uno de los sillones de la parte de afuera del centro médico, al parecer solía ser una especie de mini supermercado aquí dentro, aunque ahora estaba dividido por pequeños cuartos de no más de 3 metros de ancho con cortinas para delimitarlos. Había comenzado a llover, una llovizna suave que dotaba la tierra de ese olor a humedad que odio. Y allí, sentado en soledad viendo hacia la nada, con la lluvia cayendo, me quedé pensando en lo que me había dicho Stargate, en cómo rayos tenía el arma de Williamson. Obviamente si acaso era arma en efecto era de él, evidentemente, pero sí que lo creo, recuerdo que era igual, ese verde militar era el mismo. ¿Stargate habrá pensado que yo le disparé a Williamson? Pero, debió haber visto, o al menos, supo que el disparo vino desde atrás, rompió todo el maldito cristal de atrás del coche. A menos que lo hayan sacado de inmediato del cuerpo de policías por dispararme, cosa que veo muy posible a decir verdad. Me tomé del pecho, en verdad era afortunado de seguir con vida, las esquirlas de esa escopeta pudieron haberme matado, pero, tal vez la velocidad con la que actuaron los médicos me ayudó a sobrevivir. Y ahora que lo pensaba, ¿por qué habré quedado 28 días en coma? No tiene sentido, yo pensé que me habían operado hasta después o algo, por eso estuve tanto sin saber de mí mismo, di por sentado que me pusieron en coma inducido hasta poder operarme o que la operación hubiera sido por partes. Pero por lo que él cuenta, tal vez no fue así. ¿Antoni y Stepanie sabrán más respecto a ello? Es posible. Aunque mi sesión de pensamiento se terminó cuando una enfermera salió a hablarme acerca de ambos, era una chica afroamericana de cabello largo castaño y ojos azul profundo. Ella me dijo que Maximiliano estaba bien, solo tenía que reposar 1 o 2 horas para ponerse bien, tenía golpes y cortadas, pero nada grave. Pero, de Efraín la situación era más complicada. Lo habían envenenado con plomo. Ella piensa que le dieron algo de comer envenenado con plomo, ya sea como método de tortura o solo una confusión, pues Maximiliano relata que a él sí le dieron de comer allí dentro, pero no tiene signos de ningún tipo de alteración en la sangre o de su cuerpo. Y la noticia era peor. A Efraín seguramente le quedaba al menos un día de vida, tenía huesos quebrados y heridas que no paraban de sangrar, solo con ciertos medicamentos podían frenar ese sangrado un poco, pero se había vuelto algo interno, tal vez una complicación de la gripe de guerra. No supe qué responderle a esa chica, quien me puso la mano al hombro y me dijo que lo sentía de corazón. Y después se fue. No podía quedarme allí. Salía la lluvia, se había vuelto más fuerte, necesitaba sentir las gotas de agua caer, tenía miedo de dejar de sentirlas escurriendo por mi rostro. Llevándose mis lágrimas de impotencia. Lágrimas que se convirtieron en un llanto en silencio, de rodillas en el pavimento, pidiéndole a Dios que no se lo llevara. Lloraba como el niño pequeño que aún, muy lejos de mí, tenía dentro. Ese mismo niño que lloraba en los brazos de su madre por miedo a que le sacaran sangre. Ese mismo niño que extraña a sus padres y amigos. Ese niño que aún llegué a ser al inicio de la guerra. Solo estaba atado a la figura paterna que había visto en Efraín. Y allí me quedé, bajo la lluvia. Ocultando mis lágrimas. Día, jueves 31 de abril del 2033. Hora, 10 en punto de la noche. Querida bitácora. Ya es bastante tarde, acabo de tener una reunión con los líderes de la corte. Mañana es el día. Mañana es el día donde huimos, donde nos vamos de esta maldita isla por fin, el día donde puede que muchos mueran, el día en el que puede que yo muera. Pero, eso solo se sabrá en unas horas. Han pasado varias cosas, la lluvia sigue cayendo afuera con una fuerza brutal, tiene poco que se volvió una tormenta. Y tengo mucho de lo que hablarte. ¿Por dónde empiezo?
Supongo que poco después de haber estado en el centro médico, es lo último que escribí en ti antes de irme. Tras unas 3 horas o algo así, Maximiliano salió de la enfermería, estaba igual de encabronado que yo por el secuestro, él mismo me llamó desde la radio de Andrea, me dijo que nos viéramos en el estacionamiento de la corte. Salí de mi casa tras haberme dado una buena ducha y hablar por última vez con la Morac, le tuve que dar la mala noticia, Augustus estaba muerto. No quiero dar muchos detalles a decir verdad, les di la dirección donde mis compañeros habían enterrado su cuerpo y el de Tyson, justo en el Empire State. Yo estaba en muy mal estado en ese momento, como puedes pensar, incluso creo que me desvanecí un rato hasta que recuerdo estar sentado de copiloto. La Morac me dijo que Reina iría en la tarde a ver a Efraín como parte de nuestro trato, y que lamentaba mucho la pérdida de Pellinore. Después de eso no hubo más. Al llegar al estacionamiento, Maximiliano me vio, sentado en la acera, cubriéndome el rostro. Estaba sobrepasado de cosas, y eso se notaba, tenía tantas cosas en la mente, pensaba en cada persona, en cada una de mis decisiones erróneas, me estaba debatiendo si es que me había equivocado en siquiera levantarme en contra de Adam aquella vez, si tan solo hubiera previsto lo que venía en esa ocasión, tal vez hubiera hecho un plan más silencioso donde tantas vidas no estuvieran al borde de la muerte. Y cuando se me acercó, viéndome desde arriba, su rostro apacible pero lleno de valor captó mi atención. ¿Cómo es que se mantenía así? Él habló. Levántate y anda, Mondragón. Aún puedes levantarte con ambas piernas, así que úsalas. Eres lo suficientemente fuerte como para seguir con tu camino. Solo tú decidirás lo que viene al frente. Me puso la mano en el centro del cabello, como si fuera un hermano mayor. Y después se alejó caminando a uno de los rinos. Suspiré profundo, tenía razón. No puedo volver al pasado. Solo me queda continuar raudo al horizonte en línea recta. Al menos hasta que pueda tomarme un maldito descanso. Salimos en un rino manejado por Juan Carlos hacia el segundo embarcadero del que podíamos sacar provecho, al sur del túnel Ollán, un túnel bajo los antiguos territorios de los Reavens, por eso no habíamos podido ir antes. Maximiliano estaba de copiloto, yo estaba rezagado en el asiento trasero, platicaba con Juan Carlos cosas de latinos, ¿sabes? Comidas favoritas, sus ciudades preferidas de México, ¿sabías que hay un lugar llamado Xbox en la península de Yucatán? Así se llamaba una consola viejísima que tenía forma de un refrigerador negro enorme, solo que tenía muy pocos juegos de mi interés, la verdad, la mayoría era para un servicio ya cerrado hace mucho. Y supongo que ambos sabían que necesitaba un descanso, cosa que de hecho tomé, pues me dormí un buen rato en la ida. Al llegar a las afueras del astillero, ambos me despertaron. Al salir del vehículo nos dimos cuenta de que ya gran parte de los territorios de los Reavens estaban desocupados, a la lejanía solo veíamos helicópteros y aviones despegando, llevándose quién sabe qué cosas. Por un momento me entró una duda. ¿Qué hubiera pasado si me iba con ellos? Daba igual. Debo mantenerme centrado. Así que los tres entramos al astillero. Para nuestra fortuna, estaba completamente limpio. Inspeccionamos el puerto y encontramos casi un santo grial. Un megayate Topaz, estas cosas tenían una capacidad de hasta 50 personas, o eso decía Juan Carlos mientras admiraba tal pieza de arte, bajo sus propias palabras. Supongo que tenía sentido que supiera tanto de esto, su área es la mecánica automotriz, muy seguramente también sabía mucho de más vehículos de todo tipo. Maximiliano y yo contamos otros 2 yates y 6 lanchas, al menos utilizables, habían otras 3 lanchas que estaban en pésimo estado. Así que juntos sacamos cuentas de cuánta gente, aproximada, podríamos llevar con nosotros. Una serie de sumas y un conteo rápido de gente, junto a un aproximado de cupos, nos dieron entre todos los vehículos de agua a 270 personas que podían entrar en total, podríamos llegar a ampliarlo hasta 280 entre el megayate y algún que otro espacio incómodo en los yates. Pero nada más. Un margen de entre 10 o 15 personas. Y haciendo sumas de nuestra gente, sacamos otro total que me deprimió aún más de lo que ya estaba. Deberíamos ser unas 300 personas de la corte sumados a Bluebird. Es decir, nos faltaban unos 20 o incluso 30 cupos de para gente. Un maldito salón de clases entero. Intentamos rascar con las lanchas en mal estado, pero los motores estaban completamente oxidados y parecían inestables con solo seguir flotando. Así que nos tuvimos que conformar con ello. De por sí estaba deprimido y de malas por todo lo de la mañana, esto fue un golpe más duro para mi moral.
Aunque Maximiliano y Juan Carlos comenzaron a hablar de algo que llamó mi atención, la falta de gasolina. Entonces se me ocurrió una idea. Empecé a mover a esos dos usando el Rhino hacia distintas zonas de estos territorios buscando los almacenes. Recuerdo que los Ravens usaban edificios como almacenes para hacerlos pasar desapercibidos, pero siempre tenían una manera interna de saber cuáles eran los que tenían sus recursos. Dejaban el símbolo de la parvada grabados en las paredes externas de estos edificios. Y tras una larga búsqueda, encontramos dos edificios con recursos que saqueamos rápidamente. En el primero la mayoría de cajas no tenían más que chatarra, pero, en el segundo, un poco más lejos de los astilleros, encontramos una bóveda que tenía muchos galones de gasolina, ni siquiera de Sintol, era gasolina pura. Esa cosa tenía una década que se había dejado de usar en su mayoría gracias al Sintol, que es el combustible sintético que desarrollaron en Asia, pero, aún la mayoría de vehículos podían usarse con gasolina, un cambio total de energías no es para nada rápido. Así que volvimos al astillero, y mientras volvíamos, Maximiliano me hizo ver algo que no había pensado. Tal vez la gasolina no se la habían llevado para hacer volar por los aires zonas concretas por todos estos territorios. Podía ser un intento de borrar huellas. Supongo que tenía sentido, pero, a decir verdad, no me interesaba mucho, solo quería asegurar nuestra huida. Al llegar a los astilleros dejamos escondidos los galones de gasolina en diferentes puntos. No queríamos cargar ya de combustible estas cosas, debíamos tener todo bien preparado y asegurar que si alguien se nos intentaba adelantar, tendrían que batallar bastante. Y así nos fuimos de allí con la misión siendo un éxito. Pasamos entre calles por distintos puntos de la ciudad, pero, Juan Carlos se detuvo frente al edificio Flatiron, esa icónica construcción de Manhattan, diría que la segunda o tercera más famosa de todas por detrás de la Dama de la Libertad y el Empire State. Nos quedamos un rato viéndolo, y allí, hablé al aire, más para mis adentros que otra cosa. Hemos perdido demasiadas cosas con la guerra. Monumentos, avances tecnológicos, información, educación, objetos culturales o históricos, y lo peor de todo, vidas. Hemos perdido gente de todo tipo, buena, mala, inteligentes o estúpidos, altos, bajitos, gordos y flacos, tal vez el que sería el futuro presidente de la nación ya ha muerto, o un importante senador que ayudaría a la gente. Así como hemos matado a violadores, pederastas, asesinos, asaltantes o racistas extremistas. En un futuro, si es que lo hay, veremos hacia atrás y pensaremos, ¿toda esa pérdida valió la pena? Yo no lo creo, no se puede comparar una mina de diamantes con una vida humana. Aun cuando ambas son finitas, una solo la buscas por codicia, por el dinero que significa tenerla, dinero que no te llevarás a la tumba. La otra la salvas porque vale la pena, porque puede que sea alguien que haga un bien por la humanidad, aun cuando ese bien es solo sacarle una sonrisa a alguien cuando más lo necesita. Solo espero que mis hijos, si es que tengo, vivan en un mundo mejor al que yo he vivido. La lluvia era suave, chispeaba, era casi como viento leve que solo te dejaba unas gotas en el rostro. Era una caricia al alma. Tal vez, si me ponía filosófico, diría que era la vida dándome una caricia por haber dicho lo correcto al mundo. Aun cuando solo Juan Carlos y Max me habían escuchado. Y cuando arrancamos, pensé que tal vez no estaba viendo lo peor de la guerra. Puede que hubiera alguien del otro lado del mundo que estuviera en el frente de batalla. Sería interesante saber alguna vez qué rayos sucede de ese lado del Atlántico, tal vez algún día haya alguien que me pueda hablar de la guerra en el frente de Europa. ¿Tú qué piensas, mi querida bitácora? Tras llegar a la corte se mandó a llamar a todos los líderes y los miembros fundadores, al menos, a los que quedábamos. En la misma mesa donde todo inició, me encontraba yo en la silla correspondiente a Efraín. Los veía llegar a cada uno, sentándose en sus respectivos lugares. Pero no dejaba de sentirme incómodo. No llenaba esta silla.
Algo me faltaba para poder llenar este espacio que alguna vez dirigió Efraín. Sin embargo, debía tomar este puesto y comandar a mi gente. Mi principal preocupación es sacarlos a todos de aquí con vida, cueste lo que me cueste. Y cuando ya estábamos todos presentes, al menos todos los que podíamos andar hacia el futuro, expuse los detalles de la misión con Maximiliano y Juan Carlos. Hablé de los cupos aproximados de cada uno de los vehículos marítimos que tenemos bajo nuestra disposición para el momento de huir de aquí, les dije acerca de los galones de gasolina y que al menos, podríamos llevar solo a 270 personas de las 300 que éramos en total. Esperaba quejas, esperaba enfados, gritos, que me pidieran más. Pero no. Hubieron suspiros de alivio y en sus rostros, paz, como si les hubiera dado la mejor noticia del mundo. Entonces pregunté: ¿cómo es que no se sienten mal de que no tenemos los cupos suficientes? Yo no puedo parar de pensar en esta gente, en las personas que pueden quedar atrás. Me da miedo no poder llevarlos conmigo, son mi gente. Y fue Andrea la que me respondió, hablando por todos. Kai, en una guerra, las bajas siempre serán demasiadas. Algunos morirán mañana en la batalla que se nos viene encima, otros morirán de camino. Algunos otros pueden huir esta misma noche o ya se están fugando de aquí. Un ejemplo de eso es Albert. Antes de ayer, él se fue hacia Long Island y no miró atrás, incluso esa tal Lilith de la que hablan se fue de aquí viendo lo que se aproxima a la isla. Mírame a mí, Kai, yo tuve un grupo de, ¿cuántos te gustan? 600 personas, incluso más. Pero ayer los perdí a casi todos, solo pude llevar conmigo a 80 personas en mis rinos hasta aquí. Del resto no sabemos nada, si habrán muerto o no, y no me puedo permitir llorar por cada una de esas personas porque no tendría sentido. Nos guste o no, son los gajes de la guerra. Un fuerte golpe a mi moral fue lo que sentí con esas palabras, de verdad, quería llevármelos a todos conmigo. Tal vez no conociera en persona ni siquiera la mitad de mi gente, pero, eran parte de mi grupo, soy su líder, y tengo una responsabilidad con esa gente, una responsabilidad autoimpuesta sumada a las que ya trae consigo ser un líder. Pero, sabía que lo que ella decía era verdad, y tenía toda la razón del mundo en decirme ello. Habrán muchos que mueran mañana, y no podré salvarlos. Eso me frustra. Maximiliano, sentado a mi lado derecho, me tomó del hombro con convicción y habló. Esa actitud que tú tienes es la que todo líder debe tener, Kai. Pero uno debe conocer sus limitaciones, y las mismas limitaciones de un grupo, no es un cuento de hadas en el que todos sobreviven, Kai, lo sabes perfectamente. Él alzó su puño derecho a la altura de mi pecho y sonrió, esa misma convicción de su agarre estaba plasmada en su rostro. Sea cual sea el resultado, seguiremos siendo hermanos hasta el final. Tuve que sacar fuerzas de mí para chocar su puño con el mío, pero, la sonrisa que se me quedó en el rostro era genuina. Hermanos hasta el final, y Cal. Anímicamente estaba destrozado, era demasiada mierda que procesar, tenía mucho tiempo anhelando un descanso. Pero no sería pronto. Debía luchar para conseguir ese maldito descanso. Entre todos los presentes comenzamos a barajar ideas para crear un plan de escape que fuera, al menos, funcional sin que dependa de muchos factores externos y que no involucre una gran cantidad de bajas. Cada uno fuimos poniendo pieza por pieza del plan, mismo que comencé a anotar en aquel libro con la tapa de Fénix. Fuimos trazando un mapa de la isla, rutas de escape, todo tipo de posibilidades y alternativas. En una hoja teníamos puntos a favor, en otra, puntos en contra de la situación. Fueron horas enteras de discusión, de contabilizar armamento y vehículos, horas donde no tuvimos descanso. Hasta que finalmente, hace al menos una hora desde que estoy escribiendo esto, pudimos terminar de hacer un plan de escape. No es el mejor y claramente puede derrumbarse, pero, si logramos accionarlo de la manera correcta, es el que nos asegura un futuro, al menos a la mayoría. El plan va a consistir de formar una agrupación enorme de al menos 80 personas en los vehículos, los miembros más escandalosos, los miembros más sanguinarios y expertos en uso de armas y en combate.
Este grupo saldrá de aquí apenas se empiece a escuchar el escándalo de la guerra venidera por toda la isla, pues, la milicia no vendrá en son de paz. Deberemos pasar por los territorios de los anarquistas, de la policía y de la Midnight Army llamando al caos, levantando una insurgencia armada y movilizando a todos los grupos en nuestra contra. La intención es llevarlos lo más rápido posible hacia el túnel Lincoln, de donde llegará la armada, y allí comenzar un asedio, un combate cruzado entre grupos, incluso, llevarnos a los mutados al frente para causar la máxima cantidad de muertes de todos los lados. La idea es mantener posición en ese sitio todo el tiempo posible en lo que dos grupos, uno comandado por Morosco y otro comandado por Petra, salen de aquí hacia los astilleros y preparan los vehículos de escape. Y cuando estén completamente listos, todos los líderes del grupo de insurgencia vamos a recibir señales de radio específicas, señales que nos van a señalar el momento perfecto para emprender la retirada. Aquí contamos con dos escenarios posibles, que nos logremos escabullir fuera de la batalla o que nos empiecen a perseguir. En el primero, simplemente es cuestión de llegar a los astilleros e irnos. En el segundo escenario, lo pactado es que al llegar a los astilleros, nuestros perseguidores sean recibidos a balas por nuestra gente, matarlos o hacerlos huir da igual, simplemente debemos hacer que nos dejen subirnos a los vehículos marítimos y finalmente, huir sobre el paso del río Hudson hacia el norte. Y en caso de que alguna de las partes no lo logre, todos tienen la orden específica de huir sin mirar atrás a donde puedan, ya sea replegarnos hacia el sur de la isla o volver hacia la corte, da igual. Incluso el huir hacia Long Island a toda prisa es una opción, sin embargo, seguramente esa salida esté llena de militares, creo recordar que la isla sigue bajo control del gobierno. Aunque teníamos incertidumbre de que llegara a funcionar, era lo mejor que pudimos pensar. Así que todos firmamos este plan, y cada uno se retiró a descansar lo más que se pudiera. Y como tal, eso fue en lo que empeñé las últimas 10 horas, aproximadamente. No miento en que estoy muy cansado, ya no solo a nivel emocional y tal. Físicamente estoy agotado, supongo que tiene sentido, me he estado exigiendo demasiado estas últimas semanas. Recuerdo aún cuando al inicio de todo esto llegué a Bluebeard, y me costaba tomar de nuevo el ritmo físico suficiente para poder hacerle algo a los demás alumnos de las clases de defensa personal. ¡Qué bellos tiempos! Tiempos que no volverán, para mi pesar. Es todo por reportar en hoy, mi querida bitácora. Escribiré después. Cerré la libreta y la guardé en mi mochila para acto seguido, hundirme en la silla frente a la puerta de la habitación de Efraín, aquí mismo, dentro de la oficina central de la corte. Habían canalizado a Efraín a su cuarto, su situación era muy delicada, cualquier contacto con algún patógeno en el aire podría complicar aún más las cosas, y la división del área médica era pobre, así que decidieron tomar el riesgo de traerlo aquí. Cosa que salió bien. Según me habló la enfermera de ojos azules, Reina se presentó aquí a hablar con Efraín a solas mientras yo estaba en las afueras. No saben de qué hablaron, pero tardaron bastante, casi una hora entera. Después, Reina se fue de aquí sin dejar rastro. Veo a través de la puerta abierta cómo las enfermeras le curan heridas al viejo, observan sus signos vitales, el gotero deja caer con velocidad los medicamentos que le están poniendo a Efraín. Y yo me pregunto, ¿vale la pena seguir vivo en ese estado? Veo su rostro, demacrado y cansado. Solo veo dolor. Pero no quiero que muera, en serio, no quiero, tengo miedo a lo que venga en mi vida sin él ahí, dándome consejos, ayudándome a pensar fuera de la caja. Aprieto con mis puños la tela de mis pantalones, ya no llevaba los de cargo azules que me dio Lilith, esos los guardé. Conseguí recuperar una joya, aquellos pantalones pixelados militares que tenía hace tanto tiempo. No estaban en su mejor momento, pero necesitaba aferrarme a algo de mi pasado para seguir con coraje hacia el frente. En eso, recibí una llamada por la radio, la cual respondí sin más. Mondragón al habla, ¿qué sucede? De la otra parte solo había silencio. Me quedé esperando unos segundos, no recordaba ahora mismo que estuviéramos usando esta frecuencia de radio, pero podía haberme olvidado, es una opción. Pero entonces, escuché una voz que no me esperaba del otro lado. Les dejamos un regalo a los tuyos para mañana, caballero Kai. Gracias por ayudarnos a localizar el cuerpo de Pellinore, recibirá la despedida adecuada.
Y mucha suerte, caballero Kai. Zafiro, fuera. Y cortó comunicación. No recordaba que Zafiro estaba interesada en saber qué pasaba con Augustus, bueno, Pellinore. Casi al minuto cronometrado, recibí otra llamada a la radio que respondí, pero no pude contestar. Kai, carajo. Nos han dejado casi una docena de cajas con pecheras de esas que usan los Ravens. ¿Qué carajo hiciste para conseguirlas? Exclamó Andrea en júbilo desde la otra parte de la línea. Juro que no hice nada. Una conocida de allí dentro me dijo que era un regalo de su parte. Dios, por fin la suerte nos sonríe. Vayan dejando todo eso en el almacén y prepárenlo para mañana mismo. Lo usaremos todos los que vayamos al frente. Cambio y fuera. No pude contenerme y comencé a saltar como si fuera un niño. Sentí tanto alivio, tanta calma. Parecía que la suerte nos estaba sonriendo por fin. Vi hacia la cama donde Efraín estaba postrado, y le sonreí. No estaba consciente por ahora. Pero, cuando despertara, le iba a dar las buenas noticias. Salí hacia la mesa donde estaba el libro de la corte y comencé a comunicarme por radio con mi gente. Estaban haciendo cuentas de cuántas pecheras eran, iba tomando dígitos y sumándolos con avidez. Finalmente, nos dieron en total unas 60 pecheras, 5 por caja. Eso podría significar llevarnos muchas más gente, entonces, teníamos una enorme protección para el torso con esas cosas. Aproveché para empezar a hacer una posible alineación de las 60 personas que iríamos, teniendo en cuenta que debía dejar fuera de la alineación a Morosco y a Petra, junto a la mayoría de mujeres, todos los niños y todos los ancianos, que conforman casi la mitad del grupo entero. Los dos equipos de escape serían conformados por 120 personas, que llegarán primero a los embarcaderos, 240 en total se moverían dejándonos a 60 de nosotros haciendo el trabajo sucio. Más tarde haría chequeo del tema de armamento, dudo que vaya a dormir hoy, pero quiero dejarlo lo suficientemente preparado para el día de mañana. Todo debe estar perfecto. Antes de cerrar el libro, algo llamó mi atención, una de las páginas más atrás de donde habíamos puesto el plan estaba pintarrajeada. Decidí ver qué era, y, allí me topé con un dibujo hermoso. Era un ciervo. Un ciervo con las astas al cielo y el sol detrás de ellas. Dibujado en matices negras y blancas. Creo que ese estilo de coloreado se llamaba grosella. Pero, lo que me puso a temblar y casi derrumbarme a lágrimas, fue lo que estaba escrito debajo del dibujo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Kai Mondragón Mertens. Y la firma en la parte de abajo de la hoja era la de Efraín. Por la fecha, este dibujo lo hizo el mismo día que lo secuestraron. Me quedé observando esa bella ilustración por un buen rato, tal vez yo no sea un hombre de fe, ni siquiera estoy bautizado, mis padres son ateos bien firmes igual que yo. Pero siempre hubo algo de la Biblia que me parecía pacífico, tal vez, sus lecturas, las pocas que llegué a escuchar en mis tiempos de estudio, varias veces traían mensajes positivos. Lástima que todas las iglesias eran iguales, o al menos ante mis ojos lo son. Corruptas, asesinas, ladronas y mafiosas. Aunque supongo que lo que viene allí escrito puede ser usado como libre interpretación por cada uno. Una lágrima se escurrió por mi mejilla, y no pude hacer más que anotar esa frase en mi bitácora. Ya estaba por la mitad de las páginas, no suelo anotar mucho allí y lo que llego a anotar de recados, los borro para darle espacio a mis escritos. Sonreí de oreja a oreja, grabando ese dibujo en mi mente, esas palabras. Tal vez, era Efraín dándome fuerzas con esta lucha. Supongo que era yo quien tenía hambre y sed de justicia. Tras un rato, me senté al lado de Efraín, en su habitación. Las enfermeras estaban en la puerta, les di la orden de que descansaran un poco, y yo solo veía atentamente a Efraín. Ya era bastante tarde, casi la medianoche, todo el ambiente estaba cerrado de color negro, es la noche más negra que he visto en toda mi vida. La vela que iluminaba esta habitación estaba a punto de derretirse, debía cambiarla pronto. Pero no quería dejar a Efraín. Le tomé la mano con suavidad.
Para mi sorpresa, abrió los ojos, tomando conciencia. Y me sonrió al verme, por debajo de la máscara de oxígeno que llevaba puesta, el tanque estaba en el suelo, debajo de su cama. Hey, chico. Te ves tan enorme, tan cansado. Como un líder, ¿no? Su voz era baja, pero me dolió el corazón escuchar cómo parecía hablar con agua en la boca, supongo que toda la mucosidad en su garganta y nariz. Sí, así se ve un líder. Rompe ese esquema, sé diferente. Efraín, yo debo decirte tantas cosas. Sin embargo, me interrumpió. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Kai, Mateo 5,6 lo dicta. Es mi parte favorita de la Biblia. Una tos pequeña lo invadió, se estremeció por completo, pero no lo detuvo. Volvió a hablar. Yo viví una mala vida, hijo. Te lo encargo, buscar a mi esposa, a mi hija, Rebeca, ella lo es todo. Si preguntan por mí, diles que Jean-Pierre las extraña. No sabía qué responder, estaba llorando a mares, apreté con más fuerza su mano y, solo pude decirle algo, preguntarle de manera torpe lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Quién es Jean-Pierre, Efraín? Él se tomó sus momentos para hablar, su pecho se hundía de manera tan dolorosa, tan irreal. Yo, Kai. He sido un mentiroso, toda la vida. Pero di todo lo que tenía. En ese momento, sus ojos se hicieron hacia atrás y comenzó a convulsionar, de manera agresiva, tanto que la madera comenzó a crocar bajo sus movimientos. Sus signos vitales se dispararon en la máquina que tenía al lado, eso rápidamente trajo a las enfermeras hacia acá, me pidieron tomarlo con fuerza para contener sus espasmos. Juro en serio que lo tomé lo más delicado que pude, pero, mientras ellas le inyectaban cosas, veía que debajo de donde apretaba sus brazos con mis palmas se formaban moretones horribles. Vomitó sangre, demasiada, tanta mezclada con moco naranja que la máscara se rompió y cayó por su pecho, me manchó a mí, pero por suerte no a las enfermeras. Eso no me importaba. Comencé a llorar con fuerza cuando las convulsiones frenaron. Y con ellas, él se fue, en un último respiro al aire libre, ya nada lo contenía de irse. Lo agité, desesperado, temblando, lloraba igual que un niño. No, Efraín. No me dejes, por favor. No te vayas, Efraín, no te vayas. No me dejes aquí solo, te lo imploro. Pero, no hubo nada. Ninguna respuesta. Solo, lágrimas, gritos pidiéndole al cielo que no se fuera. Me invadió todo, el dolor, el cansancio, la culpa. No pude hacer nada más que gritar con todas mis fuerzas. La madrugada se dedicó a hacerle un funeral a Efraín, con todos los miembros presentes. No recuerdo mucho de esos márgenes de tiempo, a decir verdad. Todo se sentía tan lejano, tan irreal. Estaba bloqueado. Llamé como pude a Connor, le dije la noticia de que Efraín había muerto y después, creo que me desmayé. Recuerdo despertar un rato después, con aquella enfermera de ojos azules cuidándome mientras, en el cuarto de al lado, el de Efraín, escuchaba llantos. Alcé la cabeza de la cama y vi a Maximiliano en mi puerta junto a Andrea, esperándome, ambos se veían descuadrados, pero era entendible que ellos no sintieran lo mismo que yo o los demás con el fallecimiento de Efraín. Recuerdo que esa enfermera me dijo algo acerca de mi presión, debía ser cuidadoso y me encargó mucho a Max y Andrea. Ambos me ayudaron a levantarme de la cama y me llevaron afuera a que me diera el aire. Y allí estuve, sentado en la entrada de la oficina con ellos a mis lados, veía hacia la nada, perdido. Recuerdo, o al menos, trato de recordar lo que hablaban. Pero no lo logro, solo, sentía como me abrazaban de manera cálida. No había señal mía, yacía desconectado de todo. Tras un buen rato, no sé el cómo, consiguieron un féretro donde pusieron a Efraín y organizaron el funeral, uno estilo vikingo decían ellos, querían quemarlo con el cuerpo de Efraín dentro y dejar que el viento se llevara sus cenizas, dejarlo ser libre.
Soy incapaz de recordar el velorio, solo tengo imágenes mentales de estar junto a Max y Andrea recargado contra un árbol cercano mientras Petra daba la misa. Al parecer, era una mujer de fe, no me sorprende nada ello. Después, mis amigos me preguntaron si quería ir a decir unas palabras, pero simplemente no podía, permanecía con la mente en blanco. Atiné a decirles que no me sentía bien y ellos me dejaron descansar mientras cada miembro fundador y líder decía unas palabras a la multitud. Veía personas llorando. Mujeres, ancianos, incluso niños. Gente que no había visto. Mi gente. Sus ropas eran precarias, se veían sucios, algunos demasiado flacuchos. Pero esta gente quería mucho a Efraín. Era normal, él estaba siempre aquí, él llevaba la batuta de tantas cosas que no me puedo siquiera imaginar. Un pensamiento me atravesó la mente. No me sentía listo para ser su líder. Simplemente no podía dimensionar tanto trabajo, tantas responsabilidades. Supongo que era por mi estado anímico general, pero dudé seriamente si renunciar al cargo o no. Pero el recuerdo de Efraín me invadió. Lo iba a intentar, por él. Las llamas inundaron a lo lejos el panorama, fuera de las murallas de mi hogar, de la corte. Los encargados de esto fueron los hombres de Adolfo. Él mismo se me acercó durante esos instantes, me dijo algo que se me quedó grabado a fuego en la mente. Era un buen hombre. Sé que lo sabes, y no espero que intentes llenar sus zapatos, Mondragón. Cada uno tiene su propio camino. Solo espero que tú logres dar el mismo impacto en el grupo que él causó en nosotros. Me puso una mano en el hombro y por primera vez, lo vi sonreírme. Tienes la fuerza de tu grandeza, chico. Depende enteramente de ti sacar tu máximo potencial. Y después se fue con su gente. Poco a poco la gente se empezó a retirar a sus hogares a descansar. Hasta que quedamos los fundadores y los líderes. La corte. Lo que quedaba. Viendo cómo esas llamas seguían quemando, ardiendo con fuerza, con un ímpetu igual al alma que tenía Efraín. ¿O Jean-Pierre? No lo sé. Era mucho que digerir. Solo estuvimos allí en silencio, viendo por un buen rato el fuego. Interrumpí el silencio para hablar, desde el alma, con completa sinceridad. Para todos ellos, para el viento, y solo tal vez, para aquellas flamas que se levantaban con la potencia de un buen hombre a nuestra vista. Efraín fue para mí un segundo padre. Un hombre que me acogió entre sus brazos como su protegido, aún viéndome tan verde en la vida, aun cuando las cosas entre ambos eran ásperas. No dudó en darme una mano y ayudarme cuando más lo necesitaba, me enseñó una infinidad de cosas de las que espero algún día sacar provecho, si es que no estoy aplicando ya un cúmulo de ellas que son valiosas para mí. La figura paterna que me acogió en un mundo cruel, lleno de destrucción y muerte, la figura paterna que necesitaba era la que él me brindó a manos llenas todo el tiempo. No sé si algún día sea capaz de siquiera estar a la altura del hombre que significó en mi vida, pero no dudaré en esforzarme para lograrlo. Sin él, mi vida hubiera terminado hace tanto tiempo, que seguramente no sería más que una mancha más de sangre en el pavimento. Solo espero que ustedes me acompañen en este camino, y que comprendan mis errores. La leyenda de Efraín, la leyenda de Jean-Pierre, es algo que mis hombros van a llevar toda la vida. Cada uno de ellos se acercó a darme un abrazo, uno largo, cada uno a su manera. Pero, una muestra de hermandad, de compañerismo, de fortaleza y de unión. Y pasado el rato, cada quien se fue a su hogar a dormir, las horas que se pudiera, claro está. Andrea y Max se negaron a dejarme solo, así que me acompañaron a mi hogar. Les ofrecí que durmieran en mi recámara, pero se negaron, ellos dormirían en el sofá. No tuve fuerzas para negarme, apenas entré a mi cuarto, cerré la puerta detrás mía y me tumbé en la cama con pesar. Me quité la ropa, al menos la mayoría, y me tapé bajo las sábanas. Al acostarme de lado, vi colgando de mi mochila aquel collar con el engranaje, el mismo que simbolizaba la unión de toda la corte original. Pensar que nos faltaban 3 personas. Y de momento, caí dormido, presa del cansancio. Un sueño profundo y en soledad. Ella me faltaba. ¿Quién? Chelsea, ¿ella quién era? Da igual. Seguramente esa chica esté muerta o no sea de importancia en mi vida.
Un saludo a todos los oyentes. Este final de arco va a ser dividido en 3 partes por el bienestar de mi laptop, a decir verdad. No es lo que yo quisiera hacer en realidad, la idea original era un solo capítulo que abarcara todo este final de arco. Sin embargo, debido a mis recursos en este momento, sí que me conviene más esa optimización en cuanto a cómo llevar un capítulo tan largo. En total van a terminar siendo cerca de 3 horas de lo que es el capítulo 13, o iba a ser. El anterior es el capítulo 13, el actual es el 14 y el último va a ser el 15. Espero y disfruten por completo cada una de estas 3 partes de lo que es este único capítulo. Y sin nada más que decir de mi parte, tengan una increíble semana.